¿Se me oye? Ahora sí. Olita. ¿Qué tal estáis? No quiero. Tranquilitos. Molaría que fuese 1 hora y media de estar aquí, ¿eh? Ya está. Vale. ¿Qué pasa? Que hable poco a poco. ¿Nos han presentado? Estamos muy a gusto. ¿no? Nos alegra un montón que un domingo por la mañana con la que está cayendo estéis aquí, sinceramente. Porque dan ganitas de estar en casa con una mantita, pero no os habéis traído la mantita, así que supongo que estaréis más a gusto aquí. A ver, mi compañera se ha quitado la mascarilla porque para los que no estuvisteis ayer aquí en el escenario podemos estar sin mascarilla, según nos ha comentado la organización, así que nos la quitamos y así nos veis la cara y podéis ver lo felices que estamos. ¿Tú eres feliz? Yo sí. Yo más. Ay, madre mía de mi vida. Bueno, ¿explicas un poquito lo que hicimos ayer para...? Sí. Vale, no sé si estuvisteis todos, todas o algunos no. Lo que hicimos ayer fue una pequeña charla, bueno, actividad. Nos gusta interactuar con vosotros y otras veces, otros años, lo hemos hecho de forma más cercana. Esta vez va a ser desde aquí, pero aún así queremos que nos contestéis, que nos deis respuestas, que nos hagáis preguntas. Lo iréis viendo a medida que avance el show. Pero lo que vimos ayer va a ser distinto a lo que veamos hoy. Ayer hablamos un poquito de series, concretamente de anime, pero de nuestra infancia. Y abarcamos un poco... Estoy saludando a la gente que está mirando Lo sé, aquí lo en sé. plan de... Ha empezado. Lo sé. Estoy por decir que entren y es como, muchas gracias, hasta luego. Y ya está. No, Eres para malo, nada. Eres malo con la gente. Eso, abarcamos un poco las infancias desde las nuestras propias, primero la mía, ¿no? De verdad, Chuben, que te adelanto un poco en años. Y hicimos un recorrido hasta las series de infancia de hoy en día. Y analizamos un poco, pues, curiosidades, personajes, cositas de cada una de ellas, ¿verdad? Tocamos Doraemon, Oliver y Benji, Dragon Ball, también las más recientes como Boku no Hero Academia, que me encanta, a mí me encanta. ¿Qué más? ¿Qué me ha dejado por ahí? Pokémon, Digimon también. Pokémon, Digimon, no sé, creo que has tocado todos en realidad, pero ahora vamos a meter un acelerador guapo y vamos a explicar muchísimas cosas que creemos que son muy interesantes, porque el tema de hoy creemos que merece muchísimo la pena, ya que de lo que vamos a hablar son de los personajes tochos del anime, los personajes bestias del anime. Son algunos animes que, si habéis visto, perfecto, y si no habéis visto, os instamos a que veáis, porque merecen mucho la pena y molan un quintal. Pero lo primero, tenemos que presentar a alguien, ¿no? Tenemos que presentar al almacén secreto. Ah, Claro, ¿no? estaba pensando, aquí no ha venido nadie más con nosotros. Vale. Sí. El almacén secreto es la mejor tienda friki de Bilbao y por ende del mundo. No hace falta que debatáis conmigo esto, lo doy por supuesto y no soy inamovible. Así que tenemos una colaboración con ellos y es que nos proporcionan cositas que vosotros podéis ganar, ¿vale? ¿Cómo las podéis ganar? Muy fácil. Simplemente tenéis que seguirnos en redes sociales, exactamente en nuestro Instagram, ¿vale? Alguno pensará, ¿qué cerdos para que nos sigáis? Ya, un poquito, pero es que si no, ¿qué gracia tiene? Nos seguís en Instagram, a nosotros, y también seguís al Almacén Secreto, que como aliciente, cada día también deja descuentos en sus productos y a veces hace sorteos gratis para que podáis ganarlos. Y por último nos vais a mandar un mensaje directo, ¿vale? A nuestro perfil proponiéndonos lo siguiente, ¿vale? Como esta charla va de personajes poderosos y vamos a analizar algunos de esos poderes más impresionantes del manga o del anime, os vamos a proponer el siguiente reto de hoy. Queremos que nos mandéis un mensaje, de los cuales vamos a elegir al final del show 2 para daros un pequeño premio, cortesía del almacén secreto, y queremos que nos digáis esto. El superpoder más estúpido que se os ocurra. Se puede uno inventar el superpoder que quiera o puede recurrir a alguno que crea que es muy, muy, muy estúpido ya de por sí, de alguna serie, de algún... Un pequeño tip, así, yo tengo mi superpoder estúpido favorito, que Ya, es lo el sé. de dormir miembros del cuerpo. ¿Vale? Dime. ¿Crear cremalleras? Pero no lo chives. Pues doy por supuesto de que tienes uno muchísimo mejor que nos lo vas a mandar en la story. Eso es, no lo chives.
Vale, bien, entonces, a lo que os voy. A mí me gusta el poder de dormir miembros porque es como vas corriendo y de repente como... y ya te caes o te escorromoñas, o incluso cuando estás sentado en el váter... ¿En el váter? Claro. Cuando te quedas media hora viendo una serie que no deberías ver y de repente es como, flom, para abajo. Pues no, vamos a ir para adelante, no. Superpoder estúpido, uno de los superpoderes más estúpidos que se os ocurra, por favor, mandadnos los que sean más originales, se llevarán un premio. Eso es, vamos a escoger al final 2 de vosotros. ¿Vale? Así que ahora sí vamos a introducirlo. Ayer estuvimos hablando de series de la infancia que pueden tener unos superpoderes muy guapos, pero vamos a meternos a lo gordo, vamos a meternos a lo potente, ¿vale? Así que ahora mismo... Hay un montón de superpoderes súper tochos, pero hemos escogido los que más nos han gustado a nosotros. Antes de introducirlo voy a pedir un fuerte aplauso para meter el tema, ¿no? Ok. Damas y caballeras, por favor, un fuerte aplauso para introducir a los personajes con los superpoderes más tochos del anime. Y vamos con el primero, que además viene representado por un montón de personajes en el manga y en el anime. Algunos de vosotros seguro que conocéis. Me encanta porque... ¿Quiénes son esos? Hay gente que se está viniendo arriba ya porque han visto a ese personaje Crush que seguramente les hace tilín. El poder del rayo. El poder del rayo, eso Y os es. lo voy a explicar de una manera que se puede extrapolar a todos los personajes que tienen poder del rayo. Y como El no Pikachu, tenemos... seguro que a Pikachu al menos lo conocemos. Tenemos que mencionarlo, Kakashi, Sasuke, Zatch Bell. ¿De aquí cuánta gente Zatch Bell? Que levante la mano, por favor. 1, Bien, 2. bien. Sois de los míos, muchísimas gracias. Zucker y a tomar vientos. Zatch Bell, Ener, Pikachu, todos los poderes de rayo en realidad es una tónica, es uno de los poderes elementales, pero no solamente en el anime, en muchísimas series de ficción y en muchísimas otras Y hay series. otro personaje que también usa el poder del rayo. Señoras, señores, por favor, un aplauso para Zenitsu de Kimetsu no Yaiba. Si no os gusta Zenitsu, que lo entiendo, a mí me cae como el encanta. culo, la verdad, todo hay que decirlo. Podéis extrapolar lo que os voy a explicar a vuestro personaje favorito de rayo, de anime o de manga. Eso es. ¿Vale? Así que en realidad, como hemos introducido ya el poder del rayo, yo os quiero preguntar a vosotros, ¿qué es un rayo? Porque es algo muy común, es decir, lo vemos en tormentas cada vez que hay una, pero sabemos qué es, cómo funciona o por qué suceden los rayos. Estoy viendo, no os veo la mitad de la cara, pero os veo los ojos. Lógico. Y la mitad de la gente se queda como, ahí va, ¿qué es? Esto en realidad son cosas muy comunes, son fenómenos. Soy Electroman, es esta escena de memoria. No, son fenómenos que en realidad son muy usuales, pero en realidad un rayo es una descarga electrostática. Tan fácil como esto. Aquí Peter Griffin en realidad tenía un disfraz de felpa que iba cargando poco a poco mientras arrastraba la moqueta, se iba cargando con cargas negativas y cuando tocaba a Meg, le pegaba una descarga. Es como os puede ocurrir cuando sin querer vais a tocar el pomo de una puerta y os pega un pequeño calambrazo, o cuando una silla está mal llevada a tierra, os sentáis y de repente tocáis el ¡pum! Y os pega otra leche. Es una descarga electrostática, pero muy, muy, muy bestia. Abrumadoramente bestia. Pero la cosa es, ¿por qué? Bien, de la misma que os he explicado lo del pomo, os voy a explicar cómo funciona, entre comillas, la meteorología. Nosotros tenemos nubes que son negras. Eso, ¿vale? lo de arriba son nubes. Son nubes de tormenta, que igual no los veis, pero ahora os explico. Esas nubes de tormenta se cargan con cargas negativas. Y el suelo lo tenemos cargado con cargas positivas. Vale, esto es básico. Dos cargas con el diferente signo se atraen. Eso es. Pero ¿por qué no se pueden atraer estas dos? Porque entre medias tenemos el aire. El aire es un aislante. El aire es lo que se denomina un dieléctrico, pero no os quedéis con eso, es un aislante. No permite que estas dos partículas se junten, ¿vale? Pero son dos partículas, no tienen tanta interacción. ¿Qué pasa? Que si tenemos un motrollón de partículas arriba y otro motrollón de partículas abajo, esa fuerza electrostática se va a ir aumentando. Cada vez mucho, mucho, mucho más. Haciendo que el aire, poco a poco, se ionice. Creando un pequeño camino. Un camino que esas partículas negativas van a extender y las partículas positivas también van a extender hasta que entren en contacto. Y ese mínimo contacto es un pequeño camino por el cual se va a producir el rayo. Tan simple como eso. La cosa es, ¿por qué se redistribuyen estas cargas en las nubes? Aún no se sabe. Es una de esas cosas que se tiene que investigar, porque mola un huevo. Pero esto ha sido la breve explicación del rayo. Esto, por ejemplo, es una animación de la Wikipedia, sacada de su propia página web, que veis poco a poco cómo se va ionizando el aire, hasta que ahí tenemos un pararrayos que está cargando también esas partículas positivas, justo se juntan y de repente, ¡pam!, surge el rayo. Este es el mecanismo por el cual los poderes de rayo funcionan. Vale, pero... Vale.
Vamos a hacer preguntitas curiosas sobre, por ejemplo, los rayos. Sí. ¿Qué creéis? A ver si... Ahí está. ¿Qué creéis que está más caliente? ¿Un rayo? O el sol. ¿Quién cree que el sol? Vale. ¿Quién cree que el rayo? ¿Quién cree que el rayo? ¿Sabéis más o menos a qué grados está la superficie del sol? Ojo, superficie, ¿eh? ¿Vale? A ver allí. ¿Cuánto? ¡Oh, ¡Toma damn! ya! Sí, por ahí anda, sí, sí. Por ahí anda, Sí, sí, efectivamente. Un aplauso para él, por cierto, José, que esto es un dato muy bueno. A la primera. 5.500, 5.700. 5.500, sí, ahí anda. 5.700. O sea, ahora me estoy aprovechando que estoy haciendo un máster en Ciencia y Tecnología Espacial cuando me he sabido el dato específico Dale, de esto. dale. 5.700 grados. Es muchísimo. El rayo es más. Pero bastante más. Mucho más. La cosa es, ¿cuánto más? Vale, el rayo en realidad es un plasma a la vez que el Sol. El plasma a 27.000 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia? Que el Sol es un ciclo de plasma continuo, pero el rayo es puntual, es ¡pam! 27.000 grados, ¡pum!, que saltan de repente. Es muy guapo, es muy potente, y ahora vamos a ver qué pasa si te cae uno encima. ¿No? Sí, como a nuestro protagonista. Vamos a ver, esto es por el motivo por el cual Zenitsu antes era de color moreno, ahora es de color rubio. No busquéis un rayo para teñiros el pelo, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, a partir de aquí es cuando Zenitsu tiene ese típico poder del rayo, ¿vale? Entonces le cae un rayo, ese es su maestro, de repente dice Zenitsu, y el otro ya está, mi color de pelo cambió. Bien, ¿qué pasa si cae un rayo? Eso es lo primero. Al caer un rayo, por ejemplo, en un árbol, nosotros que tenemos que cae en un árbol y esta es la representación que tenemos. Pero vamos a tener otras situaciones que os voy a explicar ahora mismo. Damos por supuesto que, al principio voy a dar por supuesto que a Zenitsu le cae un rayo y la espicha. Se queda muñeco, ¿vale? Se queda tieso en el suelo. Pero, si os habéis dado cuenta, dale Ari por favor, ¿qué le pasaría a su maestro? A Zenitsu le ha caído el rayo, pero al maestro le pasa algo. ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. Teniendo en cuenta que el maestro estaba bastante cerquita del árbol en el que estaba Zenitsu y cae el rayo. ¿Quién cree que no? Aquí mucho veo no sabe, no contesta, creo que es porque le tienen cariño al señor. Vamos a ver por qué, ¿vale? La electricidad es vaga, ¿vale? Que se os meta en la cabeza. Ah, sí, recordar ahora mismo. La electricidad es vaga. La electricidad busca el camino que menor resistencia le oponga. Vosotros mismos, si tenéis dos puertas para ir a una habitación y esas dos puertas dan a la misma habitación, si hay una abierta y hay otra cerrada, ¿por dónde entráis? Alguno dirá, por la cerrada, pero es por llevarme la contraria, así que no, iríais por la abierta. ¿Qué más os da? La electricidad es eso, la electricidad busca el camino que menor resistencia le oponga. Entonces, si nosotros tenemos que cae un rayo en un árbol, lo primero, al caer en un árbol, el árbol conduce mal, la madera conduce muy mal la electricidad. Entonces, ¿qué pasaría? Lo primero, el árbol revienta, pero el rayo ya ha caído. Pero ¿qué pasaría en este caso si nosotros tenemos un árbol y una persona al lado? ¿Se puede dar el caso en el que al caer el rayo salte a ti, porque conduces mejor la electricidad y luego se dispersa en el suelo? ¿Vale? Bien. Hemos recordado que el señor estaba al lado del árbol. Podía haberle pasado esto. Es un caso. Pero vamos a otro caso. Porque puedes decir, bueno, no estoy cerca del árbol, voy a alejarme del árbol. Me voy andando poco a poco. La electricidad también se expande a través de las raíces del árbol. Y es un dato a tener en cuenta, muy importante. Cuando cae el rayo, nosotros tenemos que esas raíces expanden toda esa electricidad, la extienden por el suelo. Y tus piernas, a la hora de realizar este simple movimiento, estás creando un circuito cerrado en el que aquí hay más potencia, aquí hay menos potencia, sin más, como si tuvieras una pila aquí y de repente tienes un circuito cerrado por el que fluye la electricidad. Conclusión. Bueno, esto sería unas figuras que os vamos a decir luego el nombre, pero esto, por ejemplo, sería un rayo que ha caído en el suelo y esto es su firma. Resultado. Ahí vamos otra vez. ¡Paf! Y otra descarga eléctrica. ¿Sobreviviría? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Bueno. Que les hemos metido como mucho miedo. Les hemos metido mucho miedo. Lo que quiero deciros es que cuando hay una tormenta eléctrica, debajo de un árbol, no. Nunca. No. Nunca. O sea, lo más seguro que podéis hacer es, si hay un coche, meteos dentro del coche porque eso es lo que se denomina una jaula de Faraday. Conduce muy bien la electricidad por fuera y a ti no te pasará dentro. O
id rápido a cubriros dentro de una casa, ¿vale? Pero debajo de un árbol nunca, nunca, ¿vale? En un estudio en Gran Bretaña realizó cuál era la probabilidad de que te cayese un rayo y era de 0,00033%. Una persona de cada 300.000 le cae un rayo. Claro, dices, uy, me he librado ya, pero si eres una persona, ¿qué? Pues si eres una persona, una de esas personas, te podría pasar esto de aquí. Esto es lo que os quiero decir. Esto es lo que se denomina una figura de Lichtenberg, ¿vale? Que podéis pensar, wow, qué tatuaje más guapo le ha quedado. Ya, esa es la foto menos bestia que hemos podido encontrar. Al fin y al cabo son quemaduras. Y hay algunas quemaduras que son muy feas y muy bestias. Así que, ojo, cuidado con el tema de los rayos. Y aún así, también hemos visto que en ese mismo estudio, el 90% de la gente a la que le cae un rayo sobrevive. La cosa es, ¿cómo? Vamos, que puedes sobrevivir pero acabar un poco mal, Un poquito malamente. vegetal, un poquito que te quede la pierna de medio lado, un poquito zenitsu. ¿Qué leche tiene? Me cago en la virgen. El caso. Yo creo que Zenitsu era así ya de El previo, el Zenitsu queda de previo, pero, madre mía. A lo que quiero deciros es que el poder del rayo es un poder potente, pero es un poder que requiere muchísima energía y es súper peligroso también. Pero bueno, es por eso que nos gustan los personajes de rayo, porque es un poder elemental que mola una barbaridad. Sí, es Todo un hay que poder muy, decirlo. muy tocho. Pero esto era la Vamos, parte de Zenitsu. eso es. Ahora, por favor, si conocéis esta serie, quiero que reventéis a aplaudir, porque por favor pido un fuerte aplauso para... Vale, por ahí han dicho Meliodas. Vale, sí, hay más pecados capitales que Meliodas. De hecho, no vamos a hablar concretamente de Meliodas, vamos a hablar de otro. Pero exactamente, a ver, ¿cuál es vuestro personaje favorito? El que sea King, que levante la mano. Merlín. Escanor. Pues te vamos a hacer muy feliz. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Escanor. Podríamos analizar varios personajes, pero es que esta charla se nos queda muy, muy larga. Sí, o sea, realmente todos los personajes de Seven Deadly Sins son muy potentes y tienen muchísimas curiosidades que analizar. Pero nos parecía bastante chulo coger este, porque realmente veníamos del rayo y hemos hablado de la superficie del Sol, del calor, de cómo se comparaba con un rayo y precisamente Escanor diríamos que tiene el poder del Sol. Sí. Tal cual, así. Literal. Así que... Dime. Mientras más sol haga, más poder tiene. Así es su poder. Exacto. Maravilloso. Pues ahora vamos a analizar el poder del sol. Rita Maestre. Es que me encanta el poder de Rita y su arma ancestral. Vale, lo primero, una pregunta. ¿De qué color es el sol? Wow. Wow. A la primera. A la primera. Si vosotros salís al espacio y miráis al sol, es de color blanco. Pero el Sol y cualquier. El sol y estrella. cualquier estrella es de color blanco. Alguno seguramente se ha quedado muy pillado. Porque nosotros vemos en la atmósfera el sol y de repente lo ves de color amarillo, lo ves de color naranja. Las fotos que salen en realidad en los informativos y en todos los lados las muestran de color naranja, amarillento. Se aplican filtros. Porque en realidad incluso si miras por un telescopio sin un filtro adecuado te quemas el ojo. Así que en realidad el sol es de color blanco y cuando llega a la atmósfera disgrega esos colores en función de cómo incida la luz. Para que sepáis, pero el sol es de color blanco. Eso lo primero. ¿Vale? Lo segundo. Sabemos de qué color es. Ok. Y hemos dicho antes que estaba a una temperatura, más o menos, eso es, ¿De qué? bueno, de 5.700, 5.500 grados. Vale. Pero matizábamos que esa temperatura es la de su superficie, es decir, en la pelotita de sol que vemos, la bolita, la superficie de esa bola estaría a 5.700 grados. Que Que es una mucho. burrada. Es mucho. Vale, pero os quiero hacer la siguiente pregunta. La lógica lo que nos dice es que a medida que nos vamos alejando de la superficie del Sol, hay menos temperatura. ¿Quién cree que sí? ¿Eso es cierto? Que levante la mano. ¿Quién cree que no? Y los que creen que no, ¿por qué? Por favor. La disipa. O sea, Vale. hay más temperatura porque la disipa.
O sea, ¿qué dices? ¿Que hay menos o que hay más según te alejas? O sea, es una energía constante. O sea, hay 5.700 grados de aquí a 40 millones de kilómetros. Eso está O sea, chungo, que parece como que estamos haciendo bullying, pero no, simplemente quiero dejar eso claro, vale. Bien, os voy a presentar una de las capas más externas del Sol. Es la que se denomina la corona solar, ¿vale? Aquí mismo esto es una foto tomada con un filtro, que eso negro sería el Sol y lo de fuera sería como esa especie de haces, que es lo que se denomina la corona solar. Sí, que ahora mismo ¿Me estás parece enseñando una como foto de especie Escanor? No, es que tengo un juego de 7 pecados capitales y me lo puse a hacer escapar. Me encanta porque me lo está enseñando así, súper orgulloso, y yo le creo. You will be my heart. Eres mi próximo Phil Collins. Corona solar. Lo que quiero deciros, esto lo he sacado en la NASA, ¿vale? No está del todo claro, pero nosotros tenemos que la corona solar se extiende desde los 2.000 kilómetros, eso fijo, hasta, puede ser, los 5 millones de kilómetros o incluso más. Esto es un dato que he sacado, pero no está del todo claro la fijación. Puede Vale, lo que extenderse hay más que o tener menos. también en cuenta es que lo que vemos del Sol es la bolita de aquí. No está a escala, ¿vale? No está a escala, para que lo veáis, pero no está a escala. Lo que quiero preguntaros es, si está a 2.000 kilómetros la superficie de la corona solar inicial y a 5 millones, ¿la corona solar alcanza la Tierra? ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. ¿Quién cree que no? Vale, ¿a qué distancia está la Tierra del Sol? ¿Una unidad astronómica Sí. que se traduce en kilómetros? 150 millones de kilómetros. Está puesto, ¿eh? O sea, va a parecer como que estoy yendo a por ti, pero que no, en serio. O sea, una unidad astronómica efectivamente es como se suelen medir las magnitudes en el espacio, porque en kilómetros se te queda muy corto, pero está a 150 millones de kilómetros. Dato curioso, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenemos un agujero negro supermasivo que se denomina Sagittarius A y que tiene de diámetro 44 millones de kilómetros. El agujero cabría entre la distancia, pero el horizonte de sucesos se cargaría todo lo de alrededor, así que el agujero como tal cabría. Pero el caso, 150 millones de kilómetros, y esto sería una representación sacada de unos GIFs de la NASA en la que tenemos la corona solar y luego más adelante el viento solar. La corona solar es una capa de plasma muy poco denso, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes estados de la materia, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y luego tendríamos un cuarto estado que es el del plasma. ¿Qué se diferencia? Básicamente, en el estado sólido, líquido y gaseoso tenemos que las moléculas tienen un Los núcleo, átomos. los núcleos de los átomos tienen un núcleo y los electrones orbitando alrededor, ¿vale? El modelo clásico. En el plasma tenemos los núcleos sueltos y los electrones flying free, como si estuviesen en una nave, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la corona solar es eso, luego tenemos esas emisiones de partículas como viento solar, que esas sí llegan hasta la Tierra, ¿vale? A eso podría ser la interacción en los polos, como auroras boreales y auroras australes, ¿vale? La cosa es, ¿a qué temperatura está la corona solar? Porque por ahí me han dicho que igual se mantiene constante 5 millones de kilómetros, pero ¿a qué temperatura creéis que está? Cifras. ¿La de? La del rayo. ¿La del Por rayo? ahí. 25.000. Más. 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 ¿Nadie se atreve? Cifras. 50.000. Más. Más. 100.000. Más. Lo puedo poner, ¿eh? Yo puedo dar la respuesta. a un clic. 150.000. Es que os quedáis muy cortos. Señoras y señores, la corona solar se sitúa a una temperatura de 2 millones de grados. Y es la capa más externa del Sol. Su núcleo alcanza los 15 millones de grados. Ahora mismo hay una sonda solar que está yendo hacia allí para estudiar las propiedades del Sol y que se tiene que enfrentar a estas temperaturas, para que veáis cómo está la tecnología. Vale, habiendo dicho esto, ¿cómo aplicamos todo lo que hemos dicho a Escanor? Porque Escanor tiene el poder del Sol, ¿no? Nosotros sabemos que Escanor, su superficie, según ese mismo poder, sería de una temperatura de 5.700 grados. O sea, su piel, digámoslo así. O sea, Escanor está súper hot. Y no hay más que ver esa tabletita. Impresionante. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar el poder de la corona solar a Escanor? Bueno, realizando reglas de 3, básicamente. Hemos supuesto que Escanor, en realidad, mide 3,25 metros. Es un bicho enorme. Y si quisiéramos aplicar esa corona solar al poder de Escanor, cualquier persona que estuviese en un radio de 11,5 metros
Sufriría 2 millones de grados centígrados. ¿Ahora es vuestro personaje favorito Escanor? Bueno, sí, pues es. Para que veáis la potencia de este tío. Pero bueno, ahora... La verdad es que estamos hablando de personajes muy fuertes. O sea, Sí, pero... Muy importantes, ¿eh? Pero ¿a ti te gusta One Piece? Sí, a mí me encanta One Piece. De hecho, la ¿Cuál? sudadera que he traído es de One Piece, pero tenía tanto calor que me la he quitado. Así que... ¿A cuánta gente de aquí le gusta One Piece? Ah, ¿Cuántos habéis visto One Piece? bien. Vale, Muy y... bien. Me gasté 20 euros para ver One Piece. Bueno, no están mal invertidos, ojo, ¿eh? Impresionante. ¿Y a cuánto les gusta la Marina? Pero no me vais a negar que tiene de los personajes más fuertes de One Sí. Piece. Señoras y señores, pido un fuerte aplauso para los personajes de One Piece, los almirantes. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Vale, vamos a empezar con uno de ellos que es de los personajes de la Marina que precisamente me hace replantearme esto de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Porque en One Piece te presentan a los piratas como la parte buena de la serie y a la Marina quizá como la parte mala que los persigue. Pero ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. De hecho, hay piratas que son bastante despreciables y también hay almirantes en la Marina que no están tan mal. Vamos con el primero. Fujitora, quiero que me digáis, ¿cuál es su poder? ¿Cuál es su fruta? He oído algo. Gravedad. ¿Eso qué es? ¿Que tienes una tos y de repente te la vuelve de gravedad o algo? ¿What? O sea, ¿su gravedad a qué se refiere? Por favor. O sea, nos gusta... Sí, vamos a... Nos gusta interactuar con la vamos gente. a comentarlo. Cualquier cosa que digáis, nosotros... le ¿Cómo damos funciona su poder? No me hace falta el nombre de la fruta porque ni siquiera me acuerdo. O sea, antes me las sabía todas, se me han ido todas. Ya no me acuerdo de ninguna. Por ahí han dicho gravedad. Entonces, los tiros van porque... Sí, van por ahí. Porque sabe manejar la gravedad, ¿no? Vale. Es para las personas que no saben, este hombre ha comido una fruta que lo que le permite es manejar a su antojo la gravedad, ¿vale? Eso es, puede atraer cosas como haciendo que la gravedad sea súper fuerte, ¿vale? Como por ejemplo, pues yo que sé, un asteroide hacia el planeta, de hecho lo hace bastante, y puede aplastar a la gente bajo ese poder de la gravedad. Es como, pues eso, una atracción muy fuerte, ¿vale? Nos quedamos con el primer ejemplo de su poder que hemos dicho. Asteroides. Sí, o sea, literalmente hay una parte en el manga en el que de repente dice, bueno, pues pa' chulo, mi helado. Y dice, pues bueno, voy a coger un asteroide y lo voy a tirar. No es un spoiler, simplemente es el poder de este tío. Voy a coger un asteroide y lo voy a tirar. ¿Por qué? Because I can. Entonces, lo que quiero deciros es, ¿qué poder tiene que tener este tío como para coger un asteroide, que los asteroides, cuando están cerca de la Tierra, en realidad, están a tomar vientos, según nuestras condiciones de medida? Pero yo lo he enfocado de otra manera, lo he visto de otra manera. Porque en realidad nosotros lo que podríamos considerar es que Fujitora crea asteroides. Coge piedras que están orbitando alrededor, coge la basura espacial que hemos creado nosotros mismos, la humanidad, con el lanzamiento de satélites, la comprime y la lanza. Es lo que yo he supuesto. Vale, la cosa es, ¿podría hacerlo de verdad? ¿Podría crear un asteroide que sea del tamaño de este frontón perfectamente? ¿Tú crees que sí? Es que además lo dice y se me queda tan pancho en plan de sí. Tardan for what? ¿Sabéis lo que es la basura espacial? ¿Vale? Aparte de... sí, datos. Venga, ¿qué es? Las naves estas que se han roto en el espacio. Vale, muy bien. Efectivamente. Sí, O sea, cachos de naves, satélites, incluso desperdicios que hemos ido tirando por el espacio y se han quedado ahí. en la carrera espacial se han lanzado muchos satélites, muchos de ellos, algunos se han escacharreado y se han quedado orbitando alrededor, y otros tantos han dejado de cumplir su función y siguen orbitando alrededor. Pero ¿qué pasa? Que se lanzan más y más y más satélites, y ya también tenemos asteroides orbitando alrededor, y esto, que es una imagen muy exagerada, porque Sí, los o sea, puntitos, no es así, los no es puntitos real. blancos no son tan grandes, pero en realidad sí tenemos mucha basura espacial alrededor. Exactamente, según los datos de la Agencia Europea del Espacio, tenemos 34.000 objetos de más de 10 centímetros de ancho, o sea, más grande que eso,
900.000 objetos entre 1 y 10 centímetros y luego 128 millones de objetos del tamaño de 1 y 10 milímetros. Y esos, señores y señores, son los más peligrosos. Porque un tornillo, yendo tú a una velocidad de 44.000 kilómetros por hora, te revienta. Te revienta la nave. O sea, no sé si habéis visto algunas fotos de imágenes de pájaros estrellándose contra aviones que al avión lo deja como si le metiese el morro para adentro. Imaginaos un tornillo a esa velocidad. Es que vamos, te fulmina. Vale, pero lo que quiero decir yo es, ¿y si nosotros cogiéramos toda esa basura espacial, la juntásemos y la lanzásemos? ¿Podría crear un asteroide del tamaño de este frontón? ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. ¿Quién cree que no? ¿Vale? Bien, según mis cálculos, de una forma bastante tosca y bastante bestia, si cogiéramos toda esa basura, suponiendo que es la mínima cantidad posible, podríamos crear un asteroide del tamaño de un coche. Es un asteroide bastante meh. Por eso he puesto un Fiat Múltiple, porque al menos que sea un asteroide feo. Es que es muy feo ese coche, lo siento. Sí, es horrendo, es horrendo. Pero sí, o sea, con todos los objetos que hemos dicho antes que están en órbita y están por ahí, si los comprimiésemos, quedaría como mínimo tamaño un coche. Bueno. Y eso haciendo unas suposiciones bastante bestias, pero bueno, va a poner los tiros. O sea, lo que quiero decir es que este es el poder de Fujitora y el tema de los asteroides, pues seguramente cogerá algunos que están muy a tomar vientos. Pero ahora, ¿qué viene? El efecto Kessler. El efecto Kessler, efectivamente, el efecto Kessler. Bueno, una pequeña introducción, algo muy rápido que os quiero decir. Este manga se llama Planetes, ¿vale? Es un manga muy guapo, muy bueno, a mí me encanta, ya han hecho una reedición literalmente hace poco, y presenta un escenario que es el denominado el del efecto Kessler. ¿Qué es el efecto Kessler? Planetes está en un futuro muy avanzado. Hemos conquistado la Luna y ahora mismo se busca conquistar Júpiter. ¿Bien? Pero se han lanzado tantos satélites que la basura espacial es una animalada, es una bestialidad. Un poco la imagen que teníamos antes exagerada de la Tierra rodeada de puntitos blancos, pues sería más o menos así. Vale, el efecto Kessler lo que propone es que hay tanta basura espacial que simplemente un trozo de esa basura chocando con otro trozo puede provocar un efecto dominó en el que toda la atmósfera terrestre se llene de basura espacial y no pueda salir ni un cohete más. Porque te chocarías con algo con una alta probabilidad de colisión. Fijo de fijo. Es como quedarnos encerrados en nuestro planeta. Es divertido. Y es gracioso porque Elon Musk tiene un plan de hacer que alrededor de la Tierra orbiten muchísimos satélites y los astrónomos están de un cabreado impresionante. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a ver otra cosilla. ¿Qué viene ahora, vamos Ari? con otro de los almirantes. Es uno de los que peor me cae a mí, porque si Fujitora no estaba mal, este a mí me rechina muchísimo. Espera, ¿quién creéis que es? No, este no. Espero que Flamingo. Señoras y señores, un aplauso para Borsalino, quizá. Se nota que no le gusta a nadie porque nadie aplaude. Vale, ¿sabemos cuál es el poder que tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda o nadie se atreve? No tengáis miedo, en serio. Si alguien quiere gritarlo, que lo grite. Voy a dar una pista. No estoy mirando la pantalla, no sé lo que hay, así que... Está él con brillitos en las manos. O sea, ayer estuvimos analizando también el de Boku no Hero Academia, el ombligo, sí. el de... No, sí, no. No. No vayas por ahí. Es que es un desastre ese tío, ¿eh? Oh, Vale, sí. Borsalino tiene el poder de la luz. Bien, te pega unos rayos láser de cágate lorito, de te toco, te exploto. Es impresionante. En este caso, en realidad, si lo viésemos desde un prisma realista, el Eso poder de la luz es un poder estúpido. ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. ¿Quién cree que no? Vosotros estáis muy influenciados por los rayos brilli de explosiones. Efectivamente. No es por nada, pero... foco ahí. Foco ahí. ¿Estoy explotando? Espero que no. Espero que te imagines. Espero que no. No puedo hacer chistes. El caso. Nosotros tenemos a Kitaru y que en realidad el poder de la luz sería como una linterna, ¿no? Clic. Si lo llevásemos, eso es, a la vida real bajo un prisma científico y lo analizásemos, el poder de la luz amarilla, que es lo que tiene Kizaru, sería como enfocarte con...
¿Qué quieres hacerle al público? Matarle. Ah, no, que estás cargándote nuestro equipo. Sí. Técnico. No, sí, aquí la gente ha dicho que sí, ¿no? Que es un poder destructivo. Muere. Siente el poder de Iberdrola. Eso sí que te destroza. Ay, el caso, bien. El poder de Kizaru. Me encanta porque todo lo que hemos ido analizando hasta ahora ha sido como súper serio, súper tranquilo y tiene que llegar este y es como, ala, muere, Binding Lights. No, a ver, el poder de Kizaru en realidad, si lo enfocamos como que es el poder de una linterna, es súper estúpido, porque sería un almirante de la marina si tuviese el poder de los focos, el poder de alumbrar. Como mucho, pues podría ser el dueño de una escape room para guiarte poco a poco en un pasillo, pero poco más. Y ya está. El caso es, vamos a poner un escenario hipotético, ¿vale? Vamos a poner una pelea hipotética. Bien, en el mundo de One Piece tenemos al mundo de los tritones, ¿vale? Los tritones son seres que viven bajo el agua en sus ciudades y tienen unas capacidades muy buenas. ¿Cómo definirías tú a los tritones, Ari? Me encantan. Ya está. Definición en Wikipedia según Arima, tritones. Me encantan. Referencias, A ver, mucho. los tritones son unas criaturas, no son humanas, obviamente, son una especie aparte y tienen propiedades un poco a lo pez. De hecho, hay algunas que se parecen a tiburones, se parecen a pulpos, etc. Entonces son como una especie de híbrido entre criatura marina y lo que podría ser algo humanoide. Son mucho más fuertes físicamente que un humano normal y pueden respirar tanto debajo del agua como en la superficie. Yo sigo esperando que haya un tritón que tenga una máscara de Magikarp y que la salpicadura te mate de verdad. Que te mates, sería una maravilla. Vale, bien, según el mundo de One Piece, nosotros tenemos que está la superficie y luego abajo del todo, en una zona del océano, a unos 10 kilómetros de distancia, de profundidad, está la isla de los tritones, ¿vale? Que Pero queda raro decir isla porque está por debajo del agua, sí, pero se llama así. que exactamente en la vida real, ¿a qué se asemejaría eso, Ari? Al abismo de Challenger, que es la zona más profunda conocida de nuestros océanos. Entonces, podríamos decir que, como en la Tierra, en el abismo de Challenger estaría la isla de los tritones. Ichiro Oda no es tonto, o sea, toma referencias de la vida real. La ha plantado ahí porque es un lugar total y absolutamente inaccesible. Dame un segundo, Chu. Yo no veo One Piece, pero los tritones esos son como la tripulación de Davy Jones. No oigo. Has dicho algo de la reencarnación de Hellraiser o algo así, no sé. Yo no veo One Piece, pero esos tritones son como la tripulación de Davy Jones. Sí, Sí. es que exactamente hay un personaje, Son muy parecidos a eso. hay un Muchos personaje que se llama Davy Jones, o que va por ahí los tiros, ¿no? Jody Jones. sí. Jody Jones, o sea, dime, Los tritones son los que crearon a Nami, ¿no? ¿los que crearon a? Nami. Es verdad. Bueno, Vale, sí. En la historia, los tritones, digamos que criaron a uno de los personajes de One Piece, a Nami, ¿vale? Entonces, ella tiene como su especie de batalla personal contra ellos. O sea, si no habéis visto One Piece, ved One Piece porque brutal, o sea, es para la mí historia de las mejores historias del manga y del está anime. súper bien interconectada. Sé que son 900 episodios y que os pude la pereza una barbaridad, Pero pero es la vedlo. leche. Dime, Son 1158. no los desanimes. 1158 episodios que se pueden ver perfectamente en 22 días seguidos. Si os confina, ¡Lo tenemos hecho! ¡Ya! ya sabéis. Vale, entonces, bueno, un dato más. También tenemos un show de Made in Abyss, por si os gusta también, que eso para niños tiene un dibujo súper cuco, pero lo que tiene de cuco lo tiene de turbio. Para Made in Abyss, para que os hagáis una idea, habíamos calculado la presión que habría más o menos abajo del pozo, pero en el abismo de Challenger sería, la presión que se vive ahí es como si en la punta de este dedo tuviera que soportar yo una ballena azul. ¡Qué guapo! Esa es la presión que hay al fondo del abismo de Challenger. Imaginaos esa ballena azul apretándoos por todos los lados. Conclusión, morís. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a suponer que Kizaru lanza uno de sus rayos, porque Kizaru tiene una manía de lanzar los rayos en plan así, ahí a lo patada. ¿Vosotros creéis que uno de sus rayos llegaría a la isla de los tritones desde la superficie? Vamos a levantar la mano alzada. ¿Quién cree que sí, que levante la mano? ¿Quién cree que no? Bueno, vamos a verlo. Os voy a presentar un concepto que es el de
la profundidad de penetración de una onda electromagnética. La luz, como sabéis, es una onda electromagnética y cuando llega... Que si no lo sabéis, ahora sí. Ahora ¿vale? lo sabéis, es una onda, Ahora lo sabéis. es una onda electromagnética para que lleguéis a casa y digáis, la luz es una onda electrofótica y ya quedé yo mal. El caso, nosotros tenemos que, en función del color de la luz, de la longitud de onda, del color de la luz, penetrará más o menos en el agua, ¿vale? Y podemos observar que el azul puede penetrar hasta una profundidad de 150 metros como mucho. Como mucho. Pero el amarillo... El amarillo es un poco más chichinabo y se queda como a los... 50 entre metros. 50 y 70... Ah, sí, Sí, aprox. o sea, 50-70 metros, es un azul total. Eso. Entonces, ¿cómo podría en realidad Kizaru lanzar un rayo desde la superficie hasta abajo? Bueno, si Pues- nosotros tenemos este mismo escenario, plantamos a Kizaru arriba en plan de oh, no hay ni una, y lanza su rayo. Es que habla así. Sí, es que y entonces lanza el rayo y como mucho llegaría en plan de oh, Y se quedaría Y ahí, ya está sería ahí. una chufa, y no llegaría ni para atrás. a la luz a la la isla. que no, a la zona del agua donde no llega la luz se le denomina zona, Afótica. ¿vale? Porque ahí no pueden salir bien las fotos. Bien. Desde la superficie se podría, pues no. Vale, en realidad no podría llegar. Entonces, si quieres escapar de Kizaru, la mejor manera es sumergiros hasta El los abismo de Challenger. hasta los 100 metros de profundidad y aún así seguramente se os reventarían los oídos, ¿no? ¿A que sí, Ari? Sí, a ver, duele, sí. Duele mucho. Duele. Hay que tener mucho cuidado con las descompresiones, así que ya sabéis, si bajáis al fondo del agua, llevaos el WinRAR. Jo, Sigamos para adelante. es odioso, yo. ¿Es un poder estúpido? Pues bueno, depende en qué función. Vale. Es un poder que te proporciona muchas luces. Vale, vamos a meternos con este personaje. ¿Quién es este? ¿Alguien se acuerda de su nombre? Aparte de lo odioso que es y de lo mucho que la lía en One Piece. ¡Ay, sí! Ahí está, señores y señores. Akainu. Un aplauso para Akainu. Me encanta, es que o es la gente no, No, ha visto que sé lo que ha hecho, o la gente no no. ha visto One Piece o la gente es como qué asco le tengo. Yo le tengo mucho asco. Si al anterior, a este todavía más. A este le tengo odio acérrimo. Por cierto, estas fotos son de @HaytonDeviantArt, que el tío Que tiene unos dibuja artes, muy bien. tiene unos artes muy muy guapos, ¿vale? Así que esta parte se la voy a dejar aquí a mi compito. Tiene chuleta. ¿Cuál es su poder? Tiene pista, ¿eh? La imagen tiene pista. ¿Cuál es el poder de Akainu? Pero no os cortéis. No es fuego exactamente, lava, dicen por ahí. Yo diría más que lava. Vale. Lava, centrifuga. Tiene todo el mundo. Preaclarado. ¿Qué diferencia hay entre la lava y el magma? A ver. Que el magma es más antes que la lava, o sea que es más, un poco más sólido, que lo puedes moldear, no como la lava, que es un líquido. No me convence. Vete por ahí, Ale, a la derecha. ¿De ahí? Sí. Sí. Vale, que la magma es cuando está dentro del volcán y la lava es cuando ya está fuera. ¿Vale? Va por ahí, efectivamente. El magma es lo que está en el interior del volcán, es decir, en el interior de la Tierra. La lava sería esa roca fundida cuando sale a la superficie. Y precisamente por esa diferencia, el magma no es solo roca fundida como tal, sino que tiene varios componentes. ¿Estás cansado ya? Estoy mayor. Vale, pues nada. Tenemos ahí cámara magmática de un volcán, típico volcán, no todos los volcanes son así, pero bueno, hemos puesto el ejemplo típico. Dentro de esa cámara magmática tenemos tres cosas. Sí, hay roca fundida, que será la posterior lava, es decir, hay un componente líquido, hay rocas también sólidas y hay gases. Y todo esto, de esta mezcla de esas tres cosas, está apachurrado a un montón de presión y de calor en el interior del volcán. Por eso podríamos decir que el magma tiene los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, todo ahí. Es un mix. Y por eso es más que solo la lava, ¿vale? Ejemplo de lava. Ahí está, la lava solidificándose una vez que sale del volcán. Perfecto. Y tenemos a nuestro almirante en acción. Por ejemplo, ahí tiene lava en las manos, en los brazos, y no solo eso, sino que, a ver, no sé si se le ve, sí, se le ve.
se le ve disparando esos proyectiles de lava o de roca fundida. Vale, a ver quién entiende esto. Él no lo entendió en su momento, es muy joven, el pobre Chuben. Vamos a hacer un... Me encanta que la gente empatice contigo porque así no te sientes sola. Te odio. Vale, ¿qué ha pasado entre estas dos imágenes? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué ha pasado entre estas otras dos? ¿Qué ha ocurrido? Que antes Chopper era mucho más perturbador que ahora. Amén. O sea, alguien seguramente dirá lo evidente, que se han cambiado de ropa, ya. Sí, es que se ha cambiado de ropa. en un Sonic, cuando le cambias a alguien de ropa, deja de ser ese alguien. Es un problema. Pero alguien ha dicho también, ha pasado tiempo. Ah, sí, el Time Skip. Ahí está. En One... Ahora ya perdió su esencia y ya no es mi personaje favorito. Amén. ¿Por qué? No, el Vale. caso es que en el timeskip tenemos un break de 2 años en la historia, por diversas circunstancias que si queréis saber, ved Ves antes. la historia, sí. ¿Qué ocurre en ese time skip? Cada uno de ellos mejora. Se podría decir que entrenan y tienen lo que se llama un power up, es decir, una mejora en sus poderes. Vale, perfecto. Y estábamos hablando de Akainu. Si Akainu, su poder era el magma, ¿cuál creéis que podría ser su power up? ¿Qué es lo más dangerous de un volcán? O sea, a ver, ¿quién cree que es la lava? Que levante la mano. ¿Quién cree que es el magma? ¿Quién cree que es la gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de ahí? Son gases. ¿Sabe alguien cómo se llama eso? Lo que hace el titán colosal. ¡Oh! Le falta pegar patadas a muros. Sí. Bueno, eso también un amigo adolescente lo hace. ¿Lo sabe alguien? ¿Lo sabes tú? Dilo. Dilo. Ay, vergonzoso. A ver, espera por ahí. No es plasma, pero sí es piroclástico. Es un flujo piroclástico o nubes ardientes. A ver, ahí está. Ahí está. O corrientes de densidad. Tiene todos esos nombres. Bien. No sabéis lo peligroso que es. Es la leche, porque si el magma o la lava, aunque queme, es roca fundida, ¿vale? Va bajando tal, puede ir más o menos violenta en una erupción, esto no hay quien lo pare. Es gas, va a una velocidad del copón y tiene una temperatura del copón. Antes de que le des, ¿vosotros creéis que ese camión que está huyendo puede huir? ¿Creéis que se salva? ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. ¿Quién cree que no? Unanimidad por la muerte. ¡Qué bien! Vale. Pues estos flujos piroclásticos tienen unas velocidades de aprox unos 700 kilómetros hora, son una burrada, y una temperatura mayor de 1000 grados. Es bestial. Que siempre nos fijamos en los volcanes, en la parte del fuego, pero realmente de esto no te escapas. De la lava, si está bajando, te podrías escapar. De los fragmentos que caen es algo puntual, te puedes librar, de esto no te libra nadie. Y los de esta ciudad lo sabían. Pompeya. Baracaldo. Este es un dato súper heavy, Mucho. súper curioso. Vale. Es que me gusta porque me lo contaste tú. Sí, o sea, un podcast llamado Catástrofe Ultravioleta está muy bien, es muy informativo. Estuvieron hablando con alguien experto en volcanes y dio este dato que me parece arrollador. Según la gente de Pompeya que sufrió esa erupción, digamos que cuando llegó la nube piroclástica les quedaron 2 respiraciones. Con la primera de ellas se abrasaron enteros por dentro y con la segunda se Se petrificaron. convirtieron en momias, tal cual. Es Para la leche. Que veáis la brutalidad que puede llegar a tener el flujo piroclástico. Y creemos que este sería un pedazo power up para Akainu y De que la tendría, leche. y que si tiene gases es un peligro cuando tiene gastroenteritis. O come alubias, ¿no? Come alubias. Bien.
Pregunta así, culturilla general. Esta es flipante, esta me encanta. Así, a mí me gustó mucho, cuando investigamos sobre ello también. ¿Hay volcanes en otros planetas? ¿Vale? ¿Y son como los de aquí? ¿Por qué? Porque no están aquí. ¿Y no son autóctonos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo son? A A ver. ver. Dios, lo quedaría por un micro en el público. Ya te digo, un poco más alto, porfa. Es que es muy complicado desde aquí. ¿Vale? Más ardientes, por lo que no hay por lo que no hay atmósfera, ¿vale? puede haber. Es verdad que hay volcanes mucho más bestias que los de la Tierra, pero también hay justo lo contrario, y esto es lo que más me gustó. Existe esto de aquí, criovolcanes, que son volcanes de hielo, cosa que aquí no tenemos. Bien, estamos acostumbrados pues eso, a que los volcanes sean ardientes, ¿vale? Y a que, por ejemplo, en nuestra Tierra, nuestra superficie de Tierra, salvo los polos, etc., no esté congelada, pero hay planetas y lunas de planetas. De hecho, creo que esto es de Titán, me parece, es una representación Sí, de quiero Titán. recordar que sí. O eso en Ceres también había. Sí, seguro, también claro. habían Ceres. Los planetas están muy congelados, están a unas temperaturas muy bajas, con lo cual les ocurre lo mismo que a la Tierra, pero en otros grados de temperaturas, es decir, sus interiores están más cálidos que la superficie, ¿vale? Y la superficie está, pues eso, súper congelada, con lo cual el líquido que tienen dentro está a una temperatura mayor que lo que hay fuera y puede salir en forma de volcanes, pero líquidos de hielo, de agua y de otros elementos líquidos. Es una burrada. O sea, me encantaría ver uno. Tiene que ser impresionante. O sea, me quedé muy loca con el dato. Me encantaría. O sea, me gustaría muchísimo, por ejemplo, que en la Tierra hubiera uno de estos. Pero no es ¿Va a ser que posible por las características de Va la a ser Tierra. que no, porque evidentemente bueno, tenemos geysers, que es lo más parecido a eso, pero no es lo mismo que un volcán de hielo. O sea, Aunque ya sabes, siempre podrías adoptar un volcán y criarlo, así tendrías un criovolcán. y eso es lo que nos espera. Sí. Porque ya que hemos introducido el tema El del hielo, hielo, sí. tenemos que meter a otro almirante. Que este sí me cae bien. ¿Qué es el Este me restante? gusta. Este me gusta bastante, además. Damos, caballeras, por favor, un ¿Quién fuerte aplauso queda? para Okiji. Ya la gente... Más. Ahí. Se nota que os gusta cero la Marina. Iba a decir, un fuerte aplauso para Luffy. Y ya sería... Vale, ¿qué Tampoco poder hay tiene aplauso. Okiji? Bueno, pues no. Está bastante claro. O sea, hemos dicho. Bueno, vale. Congela cosas, domina el hielo, ¿vale? Es de los casi únicos personajes que han comido una fruta del diablo que puede lidiar con el mar. Porque ya sabéis que en One Piece, cuando comes una de las frutas del diablo, pierdes la capacidad de nadar y en el mar te ahogas. Te ahogas y además no funcionan tus poderes en el agua. ¿Vale? Este señor se pasa esas reglas por el forro de una manera muy estilosa. Me encanta. O sea, brutal. Eso ya lo hemos hecho. Ahí está. Va en su bicicleta atravesando el océano porque congela un hilillo de agua para poder ir por encima. ¿Creéis que es posible? ¿Sería posible ir en bicicleta por un trozo congelado de agua? ¿Quién cree que sí? Que levante la mano. ¿Habla la lógica o habla vuestras ansias de recorrer el Atlántico en bici? ¿Quién cree que no? Que levante la mano. Vale. En realidad, a ver, esto tiene su intríngulis, porque para que esto pasase, en realidad, habría que tener en cuenta varios datos. Uno, el grosor del hielo. Dos, que en realidad, para que pudiese ser una superficie estable, tendría que congelar muchísima cantidad de agua hacia abajo para que eso fuese... Sí, para que no sea un hilillo que esté congelado en mitad del océano y el hilillo se vaya para todos los lados. Porque si no O sea, sería... imaginaos algo fijo. Sería como un pantalán en el que están atracados los barcos. Eso es. Tendría así como... El caso. ¿Cómo se calcula en realidad el grosor necesario para que tú puedas ir por encima del hielo? Bueno, me he metido entre pecho y espalda algún manual de gente que aparca coches en hielo e intenta
manejarse por encima de los lagos y se utiliza una fórmula denominada la fórmula de Golf, Que estaba en la diapo anterior. que en función del peso, digamos que te puede decir más o menos el grosor de hielo que puede haber, teniendo en cuenta que ese hielo sea bueno, porque hay hielo malo y hielo bueno, hielo que puede resistir bastante y hielo que te puedes escurrir y te puedes quedar todo Golf. En caso, ¿cuánto grosor necesitaría Aokiji? Lo primero, Aokiji pesa 260 kilos. Es enorme también. Es una animada. Es enorme. Y seguramente medirá 3 metros. Así que esa bici será una bici especial de Decaldón que le habrán metido una leche por una oferta especial. Bien, con esos datos sabemos que como mínimo el grosor del hielo tendría que ser de unos 7,5 centímetros. Que no parece demasiado. No me parece demasiado. Sigo diciendo que esa fórmula no me sirve, pero la gente la usa para calcular el grosor. Pero bueno, la gente la usa y luego pasan cosas como esta. Eso es cuando la gente se pasa por el forro el tema del grosor del hielo y ocurre lo que ocurrió en el lago Winnipeg en diciembre de 2019, que hubo gente que dejó sus cosillas ahí aparcadas y de repente, caput. Es un fastidio, pero oye, el lago Winnipeg, hay veces que lagos se congelan y diversos poblados los utilizan como aparcamientos. Esto pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? O Es sea, que esto esto solo es pasa en Estados Unidos. Aquí ¿qué van, Sabía yo. ¿qué van a congelar? La ría. Veía un muble ahí muerto. Oh, no se puede. Y sería la primera vez un lago congelado, pero un lago marrón. Ah, es verdad, quedaría terriblemente mal. Que hay gente que solamente lo chuparía porque cree que es café con leche o colacao. Así que no nos vamos a meter con ello, el caso. Esto es lo que pasó en el lago Winnipeg, ¿vale? Y nosotros... el poder de Aokiji nos queda un poco chuchurría, así que vamos a intentar cerrar esta charla de una forma bestial, de una forma brutal, con uno de los personajes más bestias que hay en el mundo de One Piece. ¿Quién? ¿No? ¿Por qué te gusta el tema de los hilos? ¿Qué A ver, personaje hay? Doflamingo a mí me parece, de momento, el mejor malo que he visto en One Piece, de los que más me ha gustado como malo. Por carisma, por motivos, Sí, muy bueno. por todo, o sea, por cómo actúa, por lo que hace, por cómo lo hace, es por su poder, que es Y raro de porque narices. sabe hablar con la lengua hacia afuera. ¿Lo has intentado? Pareces monguis. No te metas. No, él, que parece monguis la gente. Pues no va a ser Doflamingo. De hecho, no va a ser uno de los malos. Es un personaje al que le tengo mucho Es un personaje muy cariño. querido, es un personaje a que todo el mundo le considera su padre y es un personaje que ha tocado muy fondo en el cocoro de la gente de One Piece. Señoras y señores, pido un fuerte aplauso. Ahí está. ¿Sabéis quién es? El padre del hermano de Luffy, ¿no? O sea, No has atinado ni una. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Barba Blanca. Métele. Ahora sí, este hombre tiene un poder que no se sabía nada de él hasta que apareció en cierto punto de la historia y cágate lorito. Impresionante. No lo voy a, no, o sea, no voy a pedir que lo digas porque lo voy a decir yo. Este hombre tiene el poder de los movimientos sísmicos, de los terremotos. Y ese poder es muy importante, porque todo el mundo vivimos en la Tierra. Y si manejas la Tierra, puedes manejar todo. Y en realidad, ¿de qué te ríes? De que todo el mundo vivimos en la Tierra. Ay, ¿qué es? Que yo vivo en Marte, ¿no? Muchas veces. Te odio. A ver, Esto es mutuo, está muy bien. esto es recíproco. como frase de epitafio, ¿no? De todo el mundo vivimos en la Tierra. Postdata, baja la basura. Ay, señoras y señores, la fruta de este hombre es muy potente. Incluso en el mundo de One Piece se afirma que tiene el poder de destruir la Tierra. Es de la única persona que lo afirman. Vale. Este hombre simplemente con un puñetazo podéis ver que rompe la realidad. Literal, rompe la realidad. Hace así, plaf. Resquebraja lo que nosotros vemos y crea terremotos. Eso es una liberación de energía brutal. Sí. ¿Y qué es un terremoto, Chube? ¿Y qué es un terremoto? ¿Qué es un terremoto? ¿Qué lo acabas de decir? ¿Qué es un terremoto, Ari? Precisamente lo que acabas de soltar, y yo quería preguntárselo a nuestro público. Pero bueno, con lo que él ha dicho, ¿qué diríais que es un terremoto? ¿Cómo? No oigo. Vale. Pero provocado por... ¿Por qué tiembla la Tierra? Por Dios. No me había dado cuenta yo que estabas en esa posición, ¿eh? Es el castigo.
Bien, sí, ese puede ser el origen, movimiento de placas tectónicas, efectivamente. Y ese movimiento de placas tectónicas lo que hace es acumular energía, que es lo que os había soltado mi compi, y un terremoto es una liberación brusca de toda esa energía. Y efectivamente se traslada por la Tierra en esos temblores. Vale, esquemáticamente tendríamos esto. El punto redondito sería el foco del terremoto donde se expande, a partir del cual se expande la energía del terremoto. ¿Ya estás mirando a nuestros ganadores? Por supuesto. Vale, pues luego me lo pasas, bueno, luego lo miro yo. Bien, tenemos lo que llamaríamos el hipocentro del terremoto, ¿sí? ¿Habría que enviar el poder a Bancamores esa noche o a Garuna? Agarra A un efecto. nosotros, a Garuna. Y lo que llamamos el epicentro es la zona en la superficie de la Tierra que es la más cercana al foco donde se ha producido ese terremoto. ¿Ok? ¿Vale? ¿Cómo se miden los terremotos? ¿Os suena esto? ¿Y alguien sabe cómo narices funciona? ¿De qué va esto de la escala Richter? Que suelen ser así como de este pelo. ¿Nadie? Joder, Chuben, te estás riendo tú solo, tío. No, es que hay algunos poderes que, madre mía. Chuben, te paso la escala. Pásame la escala, por favor. De Pasa la mientras, escala, de mientras vete ojeando, ¿vale? ¿Eh? Ah, no, bueno, de mientras... Sí. Toma, te dejo aquí. Y vas pasando tú un poco. Vale, el tema de la escala Richter. Dale una diapositiva más para adelante. La escala Richter es una escala que normalmente se suele hacer común para todo el mundo cuando te dicen en Pamplona, por ejemplo, ahora mismo se están sucediendo unos terremotos de escala 3,2. Vale, si os pregunto ahora mismo, ¿una escala 3,2 para vosotros es mucho o poco? Poco. O sea, tenéis conciencia de en realidad lo que es la escala Richter, ¿no? Si os dicen un terremoto escala 4, ¿es mucho o poco? Si os dicen escala 6, escala 9, vale. 8 es potente. La escala Richter va desde el 1 hasta el 10. O sea, el 10 es el tope tocho tocho. La cosa es, ¿cómo se utiliza esta escala? Este método ya está desactualizado, ahora mismo se utiliza un método con el mismo nombre, pero va por los estilos. Se mide la distancia al epicentro del terremoto, desde donde estés, y la intensidad de los pulsos, de las placas tectónicas. Entonces, de esa manera, es que te estás mirando, Ari. Dale una más, porfa. Vale, nosotros marcamos, por ejemplo, se encuentra a no sé cuántos cientos de kilómetros de distancia y la intensidad de los pulsos en la gráfica que os ha mostrado en el folio es de no sé cuántos centímetros. Entonces, desde ahí hasta ahí trazas una línea y esa línea donde corte es la escala Richter. Qué rústico, ¿eh? ¿Creíais que era todo más física cuántica astrofísica? Toma, 2 líneas, pi, pa, y te lo planto ahí. Esto es la escala Richter, señoras y señores. Y es una forma bastante eficiente de medir cómo está la escala de los terremotos. Dime, mientras Arima se ríe. Lo de la escala Richter, recuerdo haber visto un anime que era 9.9, terremoto 9.9, que era que en Corea había un terremoto. El hundimiento de Japón. Sí, vale. Vale, el anime del hundimiento de Japón, ¿habéis visto? Es uno de los de Netflix que ha salido hace poco. Sí, un terremoto 9,9 se puede calificar como desastre apocalíptico prácticamente, para que os hagáis una idea. Y no es un terremoto que no se ha alcanzado nunca, porque ahora mismo os voy a decir exactamente uno de los terremotos más grandes que se ha vivido en la historia de la humanidad, según tengo entendido. ¿Haré de una más? Bien, lo primero, bueno, sí, después de esto. La escala Richter, cuando te dice que es un terremoto en la escala Richter de 5, no te está diciendo que es un terremoto 5 veces más intenso que el terremoto más bajo. Ese 5 está en escala logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ese 5 te está diciendo el número de ceros que hay detrás de un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que un terremoto en la escala Richter 5 sería igual a un terremoto 100.000 veces más intenso que un terremoto en la escala Richter de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que un terremoto en la escala Richter de 10 o de 9 es un 1 y 9 ceros detrás. Y eso es una animalada. Es una liberación de energía brutal. Entonces, ahora sí, este es el terremoto de Valdivia. Valdivia es una zona de Latinoamérica, ¿vale? Se alcanzó un terremoto en la escala 9,6 en el año 1960. O sea, seguramente estáis pensando, bueno, en 1960 igual no estábamos tan avanzados como ahora. Ahora mismo seguramente si pega un terremoto de esa escala en una ciudad tal y como la tenemos ahora,
es un desastre que alucináis. Y más con las redes sociales, que podemos verlos ahora mismo en cualquier momento, in situ, en cualquier lugar. Vale. Yo ahora os propongo lo siguiente. No me voy a ir a la escala 9,6. Voy a irme directamente, Ari, por favor, dale una más. Voy a irme a que Barba Blanca, Ari, por favor, sé que lo estás pasando muy bien. Si Shirohige tiene el poder de los terremotos, imaginaos que mediante un puñetazo libera la energía equivalente a un terremoto en la escala 9. ¿Cómo sería ese puñetazo? Bueno, os voy a introducir un breve concepto, ¿vale? Ari, dale. Este breve concepto que ya hablamos ayer. ¿Alguien estuvo ayer en la charla? Que levante la mano. ¿Todos estuvisteis ayer? Pues lo tengo que explicar para la gente nueva, ¿vale? Pero like por la bomba del zar. Señoras y señores, la bomba del zar es una de las bombas nucleares más grandes, más totas y más bestias que se han lanzado en la historia de la humanidad, de momento, ¿vale? La bomba del zar es una bomba que se lanzó en el norte de Rusia, en un ensayo nuclear, y fue una bomba de unas 50 megatones que cuando explotó su hongo nuclear es eso de ahí. Eso es la bomba de Hiroshima, para que os hagáis una idea, y ese circulito lo comparáis con el hongo nuclear de la bomba del zar y ya tenéis buena rave. Lo que quiero decir, el hongo nuclear alcanzó los 64 kilómetros de altura, 8 veces el Everest. Su onda expansiva no dio ni una ni dos, sino casi 3 vueltas a la Tierra, y cualquier persona que estuviese a 100 kilómetros de distancia hubiera sufrido quemaduras de tercer grado. ¿Vale? Teniendo en cuenta este dato, si Barba Blanca pegase un puñetazo a mano así de refilón a la realidad y su energía fuese equiparable a un terremoto en la escala Richter de 9, sería como detonar 10 bombas del zar a la vez. Y se hizo el silencio. ¿Cómo os quedáis? Muertos, después de 10 bombas del zar, muertos. Ay, dale una para adelante, porque yo creo que vamos a dar los premios, ¿no? Es que... Sí, a ver, vamos a anunciar los 2 ganadores que tenemos y lo que vais a hacer es, una vez acabemos aquí, nos despidamos de todos, nos vais a esperar fuera un segundito para que os entreguemos los premios. Pero yo quiero anunciar los ganadores y decir algunos de los superpoderes. Tiene que ser Es que, a ver, son maravillosos, o sea, me están encantando. Son brutales. Es que a mí me ha conquistado uno y... Elige el tuyo, Ari. Vamos a ver quién ha elegido. Señoras y señores, por favor, vamos a hacer tambores. Espera, que lo tengo por aquí, Ahora que como tardes 3 minutos la gente se queda sin piernas. ¡Me ha ido! ¡Oh, no! Ahí, buscando Vale, ya. venga, va, aquí lo tengo. De Zulo, para hacer que la gente le crezca mucho pelo en cualquier parte del cuerpo. ¿Eso qué? Pues sería fantástico, Chuen, lo tienes hecho ya. Depende para quién. Yo lo tengo clarísimo. O sea, sé que igual alguno me matará, porque es que me ha encantado. Yo no sé quién es el usuario, pero en cuanto diga superpoder... ¿Quién es el ganador? Vale, ese uno. Ok, vale. Y el ganador para mí es el que ha dicho el poder de crear perchas. Un aplauso para él, lo siento, lo he visto y me he descojonado. No he podido. Es que hay buenísimos. O sea, Qué buenísimo. Por favor, ahora si nos permitís, di alguno, porque es que a mí el poder de crear perchas me ha encantado. Crear O sea, hidrogel es con tan las manos estúpido. también, me gusta mucho. ¿El qué? Crear hidrogel con las manos. Y había otro que también me encanta, poder de molestar. O sea, es decir, te pones en la espalda de alguien y le molestas y ya. Y si te mira, si le mira, matará a la anterior persona que molestó. Y molestias crean estrés y la persona pues al final se acaba también suicidando por tanto estrés. O sea, lo tiene todo. Pero eso es el argumento de un anime. ¿Qué me estás contando? Sí, no es inventado, no es inventado. Es un personaje, eso es. ¿En serio? ¿Es un personaje? Sí. ¿De dónde? Sí. Ay, leches. ¿De dónde? Dilo. Eso es, de yoyos. Ay, me has spoileado. Bueno, un poco. Que voy por la segunda. Me Hay cago en la más, hay leche. más. Bueno, voy a poner pose de yoyos. Y en vez de perchas también tenemos, cada cosa que toque se convierte en cucharas. Me siguen gustando las perchas, pero es que hay una maravilla, tío, ahí. A ver, tengo más. Hacer crecer los pelos del culo en vez de todo el cuerpo. Para eso no hace también- falta superpoder. También tenemos los pelos del culo.
Dejar estreñido a la gente es muy bueno, es muy bueno. Me encanta, o sea, son brutales. Es que no, es que en las pequeñas malicias es donde reside el verdadero poder. Me encanta, o sea, son ¿Hay alguno muy más? ¿El guapos. último para el cierre, Ari? ¿Eh? ¿Un último más para el cierre? A ver, bueno, también va escatológicamente por ahí. El superpoder de que todo lo que toque se convierte en caca. Está muy bien, está muy bien. Un aplauso para todos vosotros, por favor. Mira, en serio, os agradecemos una barbaridad que estéis aquí un domingo y más que nada porque Mangamores, como nuestro evento aniversario, llevamos ya 2 años haciendo esto, hemos escalado muchísimo, estamos muy a gusto y echamos la vista atrás y en comparación al primer show, ¡guau! Yo siento que una mejoría brutal. A ver, sí, jolines, si no Sería la leche que hubiéramos empeorado. Si hubiéramos sido peor, mal vamos. Que me hubiese convertido, yo qué sé, de físico hubiese sido químico o algo. ¡Hola! Esto a la gente le va a doler, ¿eh? Madre mía, el ego científico, Big Bang Theory ha hecho mucho daño. No, pero en serio, todas las ramas científicas son buenas. Ajá. No, en serio, os agradecemos una barbaridad. Arima y yo estamos muy contentos de estar aquí y nos ha encantado celebrar con todos vosotros, con los de ayer y con los de hoy, nuestros 2 años en los escenarios. Es que recasco, muchísimas gracias por haber venido. Seguidnos en redes sociales para más shows. Con todo el COVID se ha armado la de Dios. Esperamos estar en escenarios muy pronto. Tened mucho cuidado, cuidaos mucho, respetad las medidas de seguridad y nos veremos en los próximos escenarios y hasta entonces, recordad. Dadle cuerda. Muchísimas gracias a todos, pasad muy buena semana y estad muy bien. Es que recasco. Y recordamos a los ganadores, por favor, los 2 que hemos dicho los primeros, los esperáis fuera para daros los premios, please. Muchas gracias y con Dios. En serio.